El tintineo de las copas de cristal de Bohemia resonaba con una armonía casi matemática en el comedor del elegante ático de la calle Serrano. La luz de las velas, estratégicamente atenuada, bañaba la estancia en un tono ámbar cálido, mientras el aroma a cordero asado con romero y el bouquet de un vino de La Rioja de gran reserva flotaban en el aire. Alejandro contemplaba a su esposa, Valeria, con una mezcla de admiración estética y un análisis silencioso que reservaba para sus mayores transacciones financieras. Ella reía, con esa risa cantarina y perfectamente ensayada que utilizaba cuando quería encantar a sus invitados. Frente a ellos, Javier y Sofía, amigos de la universidad, disfrutaban de la velada, ajenos al abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. La conversación fluía sin esfuerzo entre risas y anécdotas del pasado, hasta que Sofía, tras dar un generoso sorbo a su copa, lanzó la pregunta al aire con una ligereza lúdica. Hablaban sobre la última película de moda y el magnetismo innegable de su protagonista, Christian Myers, el actor británico que se encontraba temporalmente en Madrid para una serie de eventos benéficos y el rodaje de una gran producción internacional. Sofía propuso el juego, la famosa lista del pase libre, ese pacto hipotético e informal en el que una pareja se concede mutuamente el permiso de cometer una infidelidad sin consecuencias reales, en el improbable caso de que alguna vez se cruzaran en el camino de su amor platónico más inalcanzable. Javier se apresuró a nombrar a su fantasía de juventud, desatando las risas de los presentes, calificando la idea como la única cláusula de escape saludable en un matrimonio moderno. Alejandro, manteniendo su compostura de hombre de negocios flemático, sonrió levemente. Valeria, sin embargo, no dudó un solo segundo. Sus ojos brillaron con una intensidad diferente, una chispa de codicia real que Alejandro reconoció de inmediato. Ella pronunció el nombre de Christian Myers con una devoción casi sagrada. Miró a Alejandro a los ojos, buscando una validación que trascendiera el simple juego de sobremesa. Ella le preguntó si, en el caso de que el actor entrara en una habitación y fijara sus ojos en ella, él cumpliría con el pacto y la dejaría ir con él sin reproches. Ella insistió en que era el trato, su pase libre personal. Alejandro sintió un frío repentino en la nuca, pero sus años de entrenamiento en juntas de accionistas le impidieron mostrar la más mínima alteración en sus facciones. Para él, los conceptos como la lealtad y el honor no eran elásticos, no se estiraban para acomodar fantasías modernas ni juegos de salón. La fidelidad era absoluta o simplemente no existía. Sin embargo, optó por la diplomacia del silencio activo. Esbozó una sonrisa condescendiente y asintió de manera vaga, pronunciando palabras que Valeria interpretó como un consentimiento explícito. Le dijo que, por supuesto, al tratarse de una fantasía inocente, si la oportunidad se presentaba, ella debía aprovecharla al máximo. Valeria celebró la respuesta con un brindis, creyendo que su matrimonio era tan moderno y maduro que podía permitirse el lujo de coquetear con la traición teórica. Lo que ella no entendió en ese instante es que Alejandro no jugaba. Él simplemente tomaba notas mentales, archivando la reacción de su esposa en una carpeta mental etiquetada como un peligro inaceptable para la estabilidad de su patrimonio y su honor. 2 semanas después, la teoría se topó de frente con la realidad. El destino, o quizás la activa gestión de relaciones públicas de Valeria, conspiró para que Christian Myers asistiera a una gala benéfica, exclusiva y posterior concierto privado en el Palacio de Cibeles. Como directora de cuentas de una prestigiosa agencia de comunicación en Madrid,
Valeria no solo tenía acceso al evento, sino que era la encargada directa de coordinar la zona VIP y la atención a las celebridades internacionales. La oportunidad dorada no era un supuesto abstracto, estaba escrita en su agenda de cuero negro con letras doradas. Alejandro la observó prepararse aquella tarde en el vestidor principal de la casa. Valeria irradiaba una energía casi febril, un nerviosismo que intentaba ocultar tras una máscara de profesionalidad. El proceso de selección de su vestuario fue meticuloso, digno de una audiencia real. Se decidió por un vestido de seda verde esmeralda con la espalda descubierta, que contrastaba con su piel pálida, y un perfume de jazmín y sándalo que solo reservaba para las ocasiones más trascendentales de su vida. Su comportamiento delataba una impaciencia inusual, una prisa por abandonar el hogar que compartían desde hacía 7 años, un hogar que de repente parecía haber quedado en un segundo plano frente a la expectativa del encuentro. Alejandro la ayudó a abrocharse la delicada cadena de oro blanco que adornaba su cuello. Su mano rozó su piel fría, y por un segundo contempló el abismo de la decepción. Ella se miró en el espejo retrovisor mientras aplicaba un labial rojo intenso, comentando lo mucho que lamentaba que él no pudiera acompañarla esa noche, aunque sabía de antemano cuánto le aburrían esos eventos corporativos. Alejandro había fingido una crisis imprevista en la cartera de inversiones de uno de sus clientes más importantes en Londres, justificando así su ausencia con una solvencia impecable. Le deseó una excelente velada, recordándole con una sutileza casi imperceptible que ese era su terreno de juego y que debía disfrutarlo al máximo. El concierto fue un éxito rotundo, pero para Valeria, el verdadero espectáculo comenzó en el cóctel posterior en la suite privada que la productora había reservado en el Hotel Santo Mauro. En un ambiente saturado de champán, susurros cómplices y música tenue, Valeria se encontró a escasos centímetros de Christian Myers. El actor, acostumbrado a la adoración constante, detectó de inmediato la disponibilidad absoluta en la mirada de la atractiva Relaciones Públicas española. Valeria, obnubilada por el alcohol, la atmósfera de exclusividad y la falsa seguridad de poseer un pase libre verbalmente concedido por su esposo, cruzó la línea sin mirar atrás. Se convenció a sí misma de que aquello no era una traición, sino la ejecución de un derecho adquirido en una mesa de comedor entre risas de amigos. Cuando Myers la invitó a su suite privada, Valeria no pensó en Alejandro, ni en su casa, ni en el compromiso sagrado que había asumido ante la ley y la sociedad. Se entregó a la noche con la urgencia de quien cumple un sueño prohibido, asumiendo que el amanecer borraría cualquier vestigio de culpa y que su esposo, en su supuesta modernidad, entendería que aquello era solo un paréntesis en su realidad. Lo que Valeria ignoraba era que, en el exterior del hotel, estacionado en una esquina oscura bajo la fría lluvia madrileña, un fotógrafo profesional contratado por una agencia de detectives privados documentaba cada uno de sus movimientos. La lente de alta definición captó su entrada al hotel aferrada al brazo del actor, las luces apagándose en la suite del piso superior, y su salida a las 4:30 de la madrugada, con el vestido ligeramente arrugado y la mirada perdida en una mezcla de triunfo y pánico silencioso. Al día siguiente, Valeria regresó al ático intentando proyectar una imagen de absoluta normalidad. Su saludo fue cálido, tal vez demasiado, cargado de esa amabilidad artificial que a menudo delata la culpa más profunda. Alejandro la recibió en la cocina, leyendo la prensa económica y saboreando un café solo, como si nada hubiera cambiado en el universo.
Le preguntó cómo había ido la noche, y ella ofreció una crónica descafeinada del evento, omitiendo con precisión milimétrica cualquier mención a la suite del Hotel Santo Mauro, describiendo el encuentro con el actor como un saludo formal y protocolario de apenas 1 minuto. Alejandro asintió con paciencia, prestando atención a cada una de sus mentiras con la misma frialdad con la que un cirujano evalúa una radiografía antes de realizar una incisión letal. A partir de ese instante, la demolición sistemática de la vida de Valeria comenzó a ejecutarse con una precisión suiza. Alejandro no creía en las escenas dramáticas, las confrontaciones histéricas ni los portazos que solo servían para dar ventaja al oponente. Para un hombre de su posición, la venganza era un proceso de reestructuración de activos, un plato que requería una planificación meticulosa, desprovista de toda emoción destructiva a corto plazo. Él prefería la destrucción total, silenciosa e irreversible, aquella que deja al adversario sin recursos para defenderse antes de que se dé cuenta de que la guerra ha comenzado. El primer paso fue el blindaje financiero absoluto. Alejandro citó a su equipo de abogados patrimoniales en su despacho privado. El contrato de matrimonio que habían firmado años atrás incluía una cláusula de infidelidad sumamente estricta, redactada por el propio Alejandro, que estipulaba que, en caso de adulterio probado, el cónyuge infractor perdería cualquier derecho a pensión compensatoria, compensación por uso de vivienda y el acceso a los fondos comunes de inversión de la pareja. Sin embargo, para activar la cláusula se requería una prueba irrefutable del acto de traición. Las fotografías de alta resolución tomadas por el detective privado, junto con el informe de seguridad del hotel que detallaba el registro de accesos a la suite, eran más que suficientes para aniquilar cualquier defensa legal que Valeria pudiera intentar estructurar. El segundo frente de ataque fue el laboral, el pilar sobre el que Valeria construía su autoestima social. Alejandro sabía que el orgullo y la identidad de su esposa residían en su estatus como una de las relaciones públicas más influyentes de la capital. Con discreción, programó un almuerzo de negocios con el socio fundador de la agencia de comunicación donde trabajaba Valeria. El hombre no era solo un conocido, sino un cliente principal cuya fortuna Alejandro gestionaba con gran éxito en los mercados internacionales. Durante la comida, de manera casual pero inequívoca, Alejandro deslizó la información sobre el comportamiento de Valeria durante la gala benéfica. Le mostró cómo el uso de su credencial profesional para entablar una relación íntima con un cliente de la firma representaba un conflicto de intereses gravísimo y un riesgo reputacional inasumible para la agencia en futuras licitaciones. No hubo amenazas directas, solo una exposición fría de hechos y una sutil sugerencia de que su relación financiera podría verse afectada si la agencia toleraba tales estándares éticos. El socio fundador, consciente de que no podía permitirse ofender a su gestor financiero estrella, captó el mensaje de inmediato. El tercer frente fue el aislamiento social y económico progresivo. Alejandro comenzó a retirar los fondos de las cuentas bancarias compartidas, redirigiéndolos a cuentas corporativas y fideicomisos en el extranjero que Valeria no tenía forma de rastrear ni reclamar legalmente. Bloqueó las tarjetas de crédito adicionales de su esposa de manera paulatina, aduciendo supuestos fallos de seguridad en el sistema bancario que requerían investigaciones prolongadas por parte del Departamento de Fraude. Valeria comenzó a notar que su mundo,
antes fluido y lleno de comodidades, empezaba a experimentar fricciones constantes. Sus tarjetas eran rechazadas en restaurantes sofisticados delante de sus clientes. Los choferes privados que solía solicitar a través de la empresa familiar ya no estaban disponibles debido a recortes presupuestarios inexistentes, y sus proyectos más importantes en la agencia empezaron a ser asignados misteriosamente a sus rivales más jóvenes dentro de la firma. Ella atribuía todo a una racha de mala suerte, sin percatarse de que el aire a su alrededor se estaba agotando por diseño de su propio esposo, quien controlaba cada válvula de su existencia. La tormenta perfecta estalló un martes por la tarde, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta sobre los tejados de Madrid. Valeria regresó al ático exhausta, frustrada tras un día nefasto en el que su jefe directo le había sugerido, con una frialdad inusitada, que buscara nuevas oportunidades profesionales fuera de la empresa, ya que su perfil ya no encajaba con los valores de la firma. Además, el banco le había informado de que su tarjeta de crédito personal había sido cancelada de forma permanente debido a una reestructuración de riesgos que ella no lograba comprender. El pánico empezaba a apoderarse de ella, pero aún se aferraba a la idea de que, al cruzar el umbral de su lujoso hogar, encontraría el refugio y el estatus que tanto valoraba. Sin embargo, al entrar en el salón, la atmósfera que la recibió fue gélida, desprovista de cualquier calidez hogareña. Las luces del ático estaban apagadas, a excepción de una lámpara de pie que iluminaba el rincón donde Alejandro solía leer sus informes financieros. Él estaba sentado en su sillón de cuero marrón, sosteniendo un vaso de whisky de malta pura que reflejaba los destellos de la luz. Su rostro no mostraba rabia, ni dolor, ni resentimiento. Estaba sumido en una serenidad que a Valeria le resultó profundamente más inquietante que cualquier grito. Sobre la mesa de centro de caoba reposaba una carpeta de cuero azul marino, gruesa y pesada, como un heraldo de la fatalidad inminente. Alejandro le indicó que debían hablar, manteniendo un tono de voz plano, desprovisto de cualquier inflexión emocional. Era la misma voz que utilizaba para anunciar la liquidación de una empresa en quiebra o la venta de un activo devaluado. Valeria dejó su bolso sobre la consola del vestíbulo e intentó sonreír, aunque el corazón le latía con una fuerza ensordecedora en el pecho. Le dijo que había tenido un día espantoso en la oficina, intentando desviar la atención hacia sus problemas cotidianos para evitar el enfrentamiento. Él le ordenó abrir la carpeta, sin levantar la voz, pero con una autoridad tan cortante que no admitía réplica alguna. Con manos temblorosas y una creciente sensación de náusea, Valeria se acercó a la mesa y abrió el documento. La primera página contenía una serie de fotografías nítidas, tomadas con lentes de alta precisión. En la primera de ellas, se la veía a ella riendo junto a Christian Myers a las puertas del hotel. En la siguiente, su mano acariciaba el rostro del actor mientras entraban al ascensor privado de la suite. Las siguientes páginas incluían una copia del registro de entrada del hotel, así como el desglose del informe del detective privado que detallaba los horarios exactos de su estancia en la suite. El color abandonó por completo el rostro de Valeria, dejándola de un tono grisáceo y sin respiración. Sintió que el suelo de madera noble se desvanecía bajo sus pies. Intentó balbucear una defensa, buscando desesperadamente el salvavidas conceptual en el que se había apoyado durante semanas. Le recordó la cena con Javier y Sofía, el juego de sobremesa, el pacto del pase libre que él mismo había aceptado entre risas. Afirmó que solo había sido una tontería,
una fantasía cumplida que no afectaba en nada a lo que sentía por él, asumiendo que él recordaría su consentimiento verbal. Alejandro dejó el vaso de whisky sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio sepulcral de la estancia. Se puso de pie, superándola en altura, y la miró con una mezcla de desprecio intelectual y lástima profunda. Le explicó que un juego de salón entre copas de vino es una frivolidad social diseñada para entretener a los invitados, no un contrato legal ni una enmienda a sus votos matrimoniales. Le recriminó que pensar que un comentario jocoso la eximía de la lealtad básica que le debía a su esposo demostraba una inmadurez alarmante y una falta absoluta de respeto hacia su vida en común. Añadió que ella no había utilizado ningún pase libre, sino que había destruido de forma consciente y egoísta el compromiso que decidió asumir el día que se casaron, asumiendo que él sería lo suficientemente débil como para aceptar la humillación pública bajo el disfraz de la modernidad. Acto seguido, Alejandro extrajo de la misma carpeta los documentos del divorcio ya redactados y firmados por él, junto con la notificación de la activación de la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. Con una precisión quirúrgica, le explicó que el ático en el que se encontraban era de su propiedad exclusiva desde antes del matrimonio y que ella disponía de exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales antes de que el equipo de seguridad privada del edificio procediera a cambiar las cerraduras de acceso. También le informó de que sus cuentas compartidas habían sido clausuradas legalmente por orden judicial preventiva y que su despido de la Agencia de Relaciones Públicas se haría efectivo al día siguiente a primera hora, tras haber presentado las pruebas de su conducta inapropiada ante el Consejo de Administración de la firma. Valeria rompió a llorar de rodillas, suplicando perdón, intentando abrazar sus piernas, apelando a los años que habían pasado juntos y al amor que alguna vez se tuvieron. Pero Alejandro se apartó con una frialdad que helaba la sangre, mostrando que para él ella ya no era su esposa, sino un pasivo financiero que acababa de liquidar de su balance general. Le comunicó que las decisiones maduras conllevan consecuencias definitivas y que ella había elegido cambiar su vida, su estatus y su matrimonio por una noche con un extraño basándose en un mal chiste de sobremesa. Él, por su parte, simplemente había elegido recuperar su dignidad y reestructurar su futuro libre de traiciones. 6 meses después, la primavera madrileña cubría de un verde intenso los árboles del Parque del Retiro. Alejandro se encontraba sentado en la terraza de un café exclusivo de la zona de Recoletos, disfrutando del sol de la tarde mientras repasaba unos informes de mercado en su tableta de última generación. Su aspecto era impecable. Vestía un traje a medida de corte italiano y transmitía una sensación de paz profunda, ligereza y renovación espiritual. El divorcio se había resuelto de manera rápida y discreta en los tribunales, sin el ruido mediático que Valeria tanto temía, principalmente porque ella carecía de los recursos financieros y de la representación legal necesaria para enfrentarse a la maquinaria jurídica de élite que Alejandro había desplegado desde el primer día. La vida de Valeria, por el contrario, se había transformado en un páramo desolador del que resultaba imposible escapar. Tras ser despedida de forma fulminante por mala conducta profesional y conflicto de intereses, su reputación en el restrictivo y elitista sector de las relaciones públicas y el marketing de lujo en Madrid quedó completamente destruida por el boca a boca de los despachos.
las agencias que antes competían por su agenda de contactos le cerraron las puertas de inmediato, temerosas de verse asociadas con alguien que utilizaba su acceso profesional para fines personales inapropiados. Sin ahorros significativos y privada del generoso estilo de vida que Alejandro le proporcionaba, se vio obligada a mudarse a un pequeño piso compartido en un barrio obrero de la periferia de la ciudad, lejos de los lujos, los restaurantes de estrella Michelin y la exclusividad del distrito de Salamanca. Sus amigos de la alta sociedad, aquellos que alguna vez llenaron su mesa de comedor y aplaudieron su audacia en la famosa noche del juego del pase libre, desaparecieron como el humo al primer signo de dificultad económica. Javier y Sofía, conscientes de la meticulosidad y el poder de Alejandro en los círculos financieros de la ciudad, optaron por mantener una distancia prudencial, prefiriendo conservar su relación de conveniencia con el exitoso gestor de inversiones antes que mostrar una solidaridad inútil hacia una mujer que había destruido su propia vida por un capricho superficial y una pésima interpretación de las reglas sociales. Alejandro levantó la mirada de su pantalla y observó a las parejas que paseaban por la acera arbolada. No sentía remordimientos, ni culpa, ni rastro de rencor en su interior. Para él, el destino de Valeria no era el resultado de una venganza cruel o desproporcionada, sino la simple y justa aplicación de una ley física y económica fundamental. Cada acción genera una reacción equivalente en sentido opuesto. Ella había confundido la tolerancia de un hombre educado con la debilidad de carácter y un chiste de sobremesa con un cheque en blanco para la deslealtad. Mientras apuraba los últimos sorbos de su café expreso y dejaba un billete sobre la mesa, Alejandro sonrió levemente para sus adentros, plenamente consciente de que, al final, la vida siempre se encarga de auditar las cuentas de aquellos que creen que pueden romper las reglas de la lealtad sin pagar el precio de la entrada,